Hemos hecho contacto a esta hora de la mañana con el representante de la Cámara, César Lorduy, una persona que trabajó muchos años en monómeros y bueno, de alguna manera conoce al dedillo lo que está pasando allí. ¿Qué piensa de los últimos acontecimientos de esta importante empresa que, como se lo decíamos a la expresidenta de la Junta Directiva ayer en la entrevista que concedió Emisor Atlántico, a Monómeros hay que cuidarla? Monómeros no es cualquier empresa, es una empresa que genera empleo de calidad, es una empresa que genera riqueza en Barranquilla. Muchos profesionales barranquilleros están orgullosos de trabajar allí. Y estos manoseos políticos, estos temas internacionales que de alguna manera van acorde con las relaciones entre Colombia y Venezuela, que son relaciones de muy mala calidad, podrían complicar la permanencia de la compañía que, según dice la presidenta, la expresidenta encargada de la Junta, las cosas no van por buen camino. A ver, doctor Lorduy, ¿qué está pasando? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a tu equipo de trabajo y a tu amplia audiencia en la región Caribe. Lo primero es que yo quisiera retomar las palabras de el candidato que acabas de entrevistar, en el cual expresa que su compromiso, su ser llanero es del tamaño del compromiso. Y yo creo que así debe ser barranquillero también es del tamaño del compromiso, ser ese empleado de monómero es del tamaño del compromiso. Y por lo que tú decías, allí han trabajado y trabajan excelentes profesionales de Barranquilla. Allí hay más de 2.000 barranquilleros trabajando. Y ese es un activo no solamente importante para la ciudad en términos de generación de empleo, sino también en términos de tributos, pero además hace parte de lo que estratégicamente podríamos llamar parte de la cadena de seguridad alimentaria de Colombia, habida cuenta que atiende, tristemente, hoy algo de cercano al 35% del mercado de los agricultores, en épocas anteriores algo cercano inclusive al 80%. Pero sin embargo, vemos declaraciones de un lado y del otro y vemos una intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades. Y de todo esto me preocupan muchas cosas. La primera, parece, por lo menos de acuerdo con la carta que publica la Asamblea Nacional de Venezuela y otras declaraciones, que hubiera un propósito, inclusive interno, por algunos funcionarios y exfuncionarios de hacerle daño a la compañía. Y ese propósito va acompañado, de alguna manera u otra, con la situación legal en la que se encuentra la empresa frente a la Superintendencia de Sociedades. Yo no quisiera imaginarme siquiera que cualquiera de esos comportamientos que señala la Carta de la Asamblea Nacional de Venezuela y cualquier otra situación que se desprende o que contempla la Superintendencia de Sociedades tenga el propósito de darle la posibilidad a los principales acreedores que se puedan quedar con la empresa. Parece que ese es el propósito, un propósito calculado, un propósito maquiavélico, un propósito que tiene como origen unas discusiones políticas, pero además unos apetitos individuales que tratan de apoderarse de la empresa utilizando toda esta serie de excusas que tú has mencionado, que menciona la Carta de la Asamblea Nacional, pero que además fundamentalmente abre las puertas la intervención de la Superintendencia de Sociedades, porque si no se cumplen con las obligaciones que establece la Superintendencia de Sociedades, definitivamente y tristemente, espero que yo me equivoque, la situación de la empresa podría caer en una característica de insolvencia y allí los principales acreedores, que son fundamentalmente los vendedores de materias primas, parece que pudieran tener la opción de apoderarse de monómeros. Ese es el camino que yo veo, eso es, hay que protegerlo. Hemos hecho unos grandes esfuerzos con el gobierno nacional para que eso no ocurra. Algunos directivos de esa compañía tienen el compromiso de trabajar en ese mismo sentido y yo invito a todos los trabajadores y empleados de monómeros que no solamente estén alerta, sino dispuestos a defender la compañía frente a esas posibilidades. A ver, José, una pregunta para el doctor Lorduy. Sí, señor. Buenos días, doctor César Lorduy. La dimitente presidenta de la Junta Directiva de Monómeros, Carmen Lisa Hernández, dijo ayer acá en Atlántico en Noticias que la situación de la empresa es muy delicada y ella se fue porque no estuvo de acuerdo
con que sin consultar, por lo menos a ella, expidieran un comunicado rechazando la toma de control por parte de la Superintendencia de Sociedades. Y ella dijo acá en Atlántico en Noticias que hay una serie de situaciones al interior de la empresa que ella estaba pidiendo información, que no se la entregaron y que eso le preocupa. ¿Debería la superintendencia acelerar un diagnóstico sobre lo que está sucediendo en Monómero y sobre todo marcar una ruta para poder salvar o consolidar esta empresa, como usted lo ha dicho, vital para la seguridad alimentaria del país? Es que la intervención de la Superintendencia de Sociedades puede corresponder a unos propósitos que pudieran inferirse con base en una gran cantidad de declaraciones que yo he leído. Veamos lo siguiente, José, me parece muy acertada tu pregunta. La primera, la foto que toma la Superintendencia de Sociedades de Monómeros corresponde a principios de junio del año 2021. Y la resolución que pide la Superintendencia de Sociedades es de agosto 28 del mismo año, notificada, hasta donde tengo entendido, a mediados del mes de septiembre, 10 u 11. Es decir, han pasado aproximadamente unos 3 meses y las fotos pudieran ser diferentes. Razón tendría la empresa, a través de sus directivos, en considerar que la foto que presenta las supersociedades de pronto no corresponde a la realidad. Y eso es legítimo. La Superintendencia de Sociedades puede decir que sí o que no. El problema de estar de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades es el camino expedito para que los principales acreedores se pudieran quedar con la compañía. Ese es uno de los propósitos que puede desprenderse, estar de acuerdo o no con la presencia de la Superintendencia de Sociedades. Obviamente, esta última es la que tendrá que tomar la decisión. Pero yo creo que también salva a la empresa la intervención de la Superintendencia de Sociedades, porque los principales actos que pudieran realizarse allí tienen que ser vigilados por esa entidad. Entonces, por un lado, la intervención de la Superintendencia de Sociedades puede ser destinada a favorecer a quienes pudieran estar interesados en que los acreedores se queden con la empresa, y otra puede ser que la empresa o sus principales directivos en este momento consideren que la foto está equivocada. Solo lo dirá la Superintendencia de Sociedades, pero lo que yo quiero resaltar es que independientemente de que el presidente Guaidó haya dicho lo que haya dicho antes, entre otras cosas, de haberse celebrado la Asamblea Nacional de Venezuela en el día 14 de septiembre, que entre otras cosas es un imposible jurídico. Y lo segundo es que definitivamente el gobierno nacional tiene que comprender y entender que la empresa es salvable. Aquí en Colombia existen muchísimas vías para intentar salvar a una empresa a través de unos créditos que se le pueden otorgar a la compañía. Pero con los niveles de endeudamiento que se tienen con los principales acreedores, estos, lo único que aspiran es a quedarse con la empresa. ¿A quién favorece? Yo creo que si se lee uno la carta detenida de la Asamblea Nacional de Venezuela, puede llegar a conclusiones en el cual se infiere que desde la misma empresa se sabotea la compañía o se saboteaba, y desde otro punto de vista a quienes pudiera beneficiar esa situación. Muy bien. Doctor Lordoy, muchísimas gracias.